Hola chicos, continuamos en la sección 1 de su capítulo 2 de gráficas conexas. En esta ocasión vamos a ver un par de lemitas, uno de ellos está enunciado aquí arriba, que son bastante útiles. Sobre todo este que tengo aquí arriba lo vamos a estar usando muchas veces, aunque no nos demos cuenta, pero es muy útil. Voy a más o menos platicarles de qué va el enunciado. Recuerden que si ustedes tenían V camino, pues era una sucesión de vértices, de tal forma que vértices consecutivos fueran adyacentes. Para el fin de los casos, a nosotros lo que nos interesaba era una manera de llegar de un vértice U hacia un vértice B a través de los vértices y las aristas de la gráfica. Sin embargo, el camino pues puede hacer muchas cosas. Puede repetir vértices, puede repetir aristas, puede volver al mismo vértice que tenemos originalmente y pues bueno, había muchas condiciones, ¿no? Tenía muchas posibilidades los caminos. También teníamos un segundo tipo de camino que eran las trayectorias. Nuevamente, pues era una forma de llegar de un vértice U hacia un vértice B, pero sin que repitiéramos vértices. Esta es una forma más simple, vaya, no das tantos rodeos para llegar de un vértice U hacia un vértice B. Son conceptos esencialmente distintos. Digo, el camino pues le permites cualquier cosa y la trayectoria le pides que no repita vértices. En este sentido, las trayectorias son más restrictivas. Sin embargo, el lema que está acá arriba me va a decir que voy a poder usar de cierta forma indistintamente ambos conceptos. Porque si tú puedes garantizar la existencia de una trayectoria, pues en particular las trayectorias son caminos, entonces garantiza la existencia de un camino entre dos vértices. Pero lo importante del lema me dice es, si tienes un camino, quién sabe si sea una trayectoria, pero si tienes un camino entre los vértices, entonces vas a poder garantizar la existencia de una trayectoria. Es un poquito más sutil el lema. El lema además me dice, vas a poder encontrar una trayectoria contenida en el camino que tenías originalmente. Pero para nosotros realmente lo importante es que si ya lograste garantizar la existencia de un camino entre dos vértices, entonces vas a poder garantizar la existencia de una trayectoria, teniendo en cuenta, claro, que las trayectorias son más restrictivas. Y es a grandes rasgos lo que nos va a decir el lema. Es bastante útil este lema, o sea, realmente lo vamos a usar en más de una ocasión seguramente y a veces sin que nos demos cuenta. Y bueno, yo les quiero ir platicando más adelante cómo es que se usa realmente. Pues vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo y lo que voy a hacer es demostrarlo por inducción fuerte. Voy a hacer una inducción fuerte y en realidad lo que voy a demostrar es este enunciado, que es básicamente el mismo. Nada más que le estoy metiendo la condición de longitud para poder usar inducción. Y lo que me dice es que si tú ya tienes un camino de cierta longitud entre dos vértices, entonces vas a poder garantizar la existencia de una trayectoria entre los vértices, que además es una subsucesión del camino. Pero bueno, vamos a verlo. Es una inducción fuerte, insisto, no pierdan de vista, porque si, en la hipótesis de inducción sí va a ser necesaria que pida una inducción fuerte, porque con la débil no me va a dar. Pero bueno, tenemos la base inductiva, y lo que me dice es, si tú tienes un camino entre dos vértices, U y B, y ese camino solo tiene longitud 1, entonces de alguna manera le puedes sostener una trayectoria. Y lo ves aquí y dices, pues un camino de longitud 1 ya es una trayectoria, ¿no? Y de hecho sí. Entonces, si la longitud de C es igual a 1, entonces ¿quién es el camino? Pues entonces el camino es nada más una lista de dos elementos. Recuerden que la longitud es cuántos elementos tienes menos 1. Si mi longitud es 1, entonces tu lista tiene dos elementos. Entonces el camino C tiene que ser igual a V. Pero además, como estos dos vértices son adyacentes, y como V pertenece a las aristas de G porque es un camino, entonces vértices consecutivos son adyacentes, entonces pues en particular voy a tener que U es distinto de V. Y esta es mi definición de camino, digo de trayectoria. Todos los vértices dentro del camino son distintos, entonces es una trayectoria. Entonces, C es una trayectoria. ¿Sale? Trayectoria, vale. Y listo. Tenemos nuestra base inductiva. Vamos ahora a lo siguiente, que sería nuestra hipótesis de inducción. Insisto que nuestra hipótesis de inducción va a ser por inducción fuerte, entonces nuestra hipótesis de inducción dice así. Si tú tienes un camino entre dos vértices cuya longitud es menor que K, entonces le puedes sustraer una trayectoria, que es lo que está enunciado acá arriba. Esa va a ser nuestra hipótesis, no la pierdan de vista, porque la vamos a ocupar evidentemente. Y nuestro paso inductivo
lo que nos va a decir es que si tú tienes, por ahí se me fue una M, perdón, si tú tienes un camino de longitud K, entonces puedes sustraerle una subsucesión, ¿vale? ¿Cómo es que voy a usar la hipótesis de inducción? Vamos a hacerlo con un dibujito y ahorita la escribimos formalmente. Entonces tengo mi camino que va de U a B, y la longitud de U a B, digo, y este camino que estoy dibujando tiene longitud K. Tengo de dos condiciones. La primera es que este camino no repita vértices, y en cuyo caso dices, pues el mismo camino es la trayectoria que estás buscando. Ok. Pero el problema sería, ¿qué pasaría si repitieras un vértice? Por ejemplo, este. Por aquí pasaste 2 veces. Y lo que vas a hacer es, bueno, en ese caso, lo que vas a poder hacer es quita todo este pedazo que te sobró. Ahora vas a considerar este camino que está aquí dibujado. Ahí, ¿con qué lo puedo colorear? Con rojo. Ahí está. O sea, ahora considera nada más este camino. Este camino va a ser un camino que va desde U hasta B, que tiene menos de longitud menor, porque estás quitando un pedazo del camino. O sea, por aquí en el camino había por aquí en el camino había más cosas, pero las quitaste. Y entonces este camino rojo puedes aplicar hipótesis de inducción, le vas a poder sustraer una trayectoria, y entonces esa trayectoria en particular era un subcamino de todo el que tenías originalmente. Esta es a grandes rasgos la idea de la demostración. Entonces, si lo ven, dicen, pues sí, ya como que sí tiene sentido. Pero pues vamos a demostrarla. O sea, no es nada más decir y ponerla así como de así se ve con los ojos. No. Entonces voy a suponer que C es un camino. Empieza en U. Entonces U le voy a poner x0. Me voy a ir hasta un xn. Y este va a ser, hasta un xk, perdón. Hasta el xk porque es de longitud k. Entonces es xk. Y este va a ser mi vértice. ¿Quién es el último? B. Ahí está. B. Este es un camino. Entonces mi primer caso sería que C no repite vértices. Y pues si C no repite vértices, entonces C es una trayectoria. Es decir, pues tengo la definición de camino. C es un camino que no repite vértices, entonces es una trayectoria. Y pues en particular, C es la subtrayectoria, es la subsucesión que necesitaba, ¿no? El caso 2, que sería el interesante, es que C repite un vértice. Repite al menos un vértice. ¿Qué es lo que quiere decir que repitas al menos uno de estos? Es decir, que tienes, existe un índice que pertenece desde 0 hasta acá, tal que, existen dos índices, I y J, que pertenecen desde 0 hasta acá, tales que I es distinto de J y XI es igual a XJ. Es decir, en algún momento repetiste los vértices. Creo que le hubiera bajado antes de seguir estudiando. Entonces nada más vamos a ver cómo está la situación. Empezamos en U, a este le llamamos X0, y luego empecé a recorrer el camino. Eventualmente llegué a un XI menos 1, por aquí está XI, y seguí mi camino. XI más 1, por aquí sigue el camino, pero eventualmente regresé a XI. Este es al que ya voy a llamar XJ menos 1. XI es igual a XJ, y luego desde aquí pues me seguí en mi camino. XJ más 1, y luego por aquí seguía mi camino, hasta llegar a mi vértice XK, al que estoy llamando B. Sí, ya se me cansó la mano. Entonces tengo esta circunstancia. Lo que voy a hacer es pues, consideremos C'. Este va a ser, pues empiezas en X0. Recorres el camino C hasta llegar al vértice XI. Es decir, este primer pedacito es todo esto. Déjenla un poquito más gruesa. Es todo este pedazo. Hasta llegar al vértice XI. Y ahí estás. Y luego de eso, en vez de irte por todo el otro lado, lo que vas a hacer es... ¿dónde está mi este? Aquí estás. En vez de irte por todo este lado, en vez de seguir por el camino, lo que vas a hacer es empezar en XJ, irte por XJ, seguir el camino C hasta llegar a XK.
Ajá, es decir, en vez de irme por todo este rodeo, lo que vas a hacer es irte por acá. Ujú. Y todo el rojo y el verde, es a lo que estamos llamando el camino C'. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que notar, notemos que pues la longitud de C', ay, qué horrible quedó eso. La longitud de C' pues es menor estricta que la longitud de C, le quitaste un pedazote. Y claro, era la longitud de C, pues por hipótesis era acá. Entonces C' es un camino de longitud menor a K, por lo tanto C' tiene una subsucesión, por hipótesis de inducción, subsucesión, le voy a llamar, no sé, C0, tal que C0 es una V trayectoria. Es hipótesis de inducción. Ajá. Y listo, digo, si C0 es una subsucesión de C' y C' es una subsucesión de C, pues entonces C0 es una subsucesión de C. Ajá. Y que es una trayectoria. Y por lo tanto, pues ya, tengo mi condición. ¿Sí? Es una demostración bastante bonita, digo, hay que usar inducción fuerte, sí es importante que ustedes recuerden cómo usar inducción fuerte. Si no se acuerdan, no se preocupen, nos mandan un correíto o algo para que la revisemos, o sea, no pasa nada, porque es sobre todo la inducción que luego nos da la tita a la hora de hacer demostraciones inductivas, pero bueno, no se preocupen. Entonces vamos a pausarle por aquí. En el siguiente video vemos el siguiente lema, que es muy parecido, también tenemos que usar inducción fuerte, pero bueno, eso vamos a hacerlo para que no nos saturemos tanto en un solo video. ¿Sale, muchachos? Entonces se me cuidan mucho y nos vemos para la siguiente demostración.